¿Ya estás listo? A continuación el mensaje del día de hoy. Con ustedes el pastor Susana Living, Glenn Ortiz. No sé si cuál sea su gusto de estilo de películas. No sé, que usted pueda escribir ahí en el chat qué clase de películas le gusta a usted. Por lo general, a mí me gusta mucho, las películas de acción, las películas de suspenso y las películas animadas. Pero me gustan mucho las de acción porque pues tienen un patrón común o denominador, ¿no? De que las películas de acción comúnmente siempre tienen, como toda historia, ¿no? Eso lo aprendimos en primaria. El inicio, el nudo y el desenlace. Pero cuando vemos estas ciertas películas de acción o de suspenso como tal, puedo decir que el 100% de estas películas tienen un punto donde hay una crisis. Una crisis, ¿no? Hay que una crisis o un problema o un inconveniente por el cual hay que resolver. Sea una crisis en general o sea un conjunto de crisis y problemas que puedan ilustrar en medio de esa película. Entonces, como tal, cuando vemos las películas de acción comúnmente son agencias o agentes secretos o un grupo de personas que están encargadas de poder salvar al mundo en medio de una crisis, en medio de un problema. Siempre está el villano que quiere dominar un país, que quiere destruir el mundo, que quiere activar una bomba atómica, o está el villano que quiere quizás adquirir un artefacto bélico para poder dominar el mundo, pero en el otro lado, en el otro bando de los buenos está esa persona, ese agente, esa agencia, ese grupo militar, ese soldado que busca traer solución a esa crisis o mejor dicho, hacer lo imposible para que eso no suceda. Entonces vemos que siempre en las películas de acción o de suspenso suscita una crisis. Pero lo bueno de todo esto es que al final sabemos, ¿no? Todos sabemos que aunque nosotros estemos comiendo uñas y pegados al televisor e inconscientemente preguntándonos qué va a pasar, sabemos que al final lo bueno va a pasar. Sabemos que al final esos soldados o ese agente secreto o ese grupo de personas buenas van a salvar al mundo, van a salvar una persona, van a salvar una familia, van a salvar ciertas personas, pero sabemos, pero siempre nos vamos a estar ahí como conectados con la película o con o con la serie, con lo que estemos viendo, con el medio de la crisis. Y siempre las películas tienen este factor. Y también esto no se aleja de nuestras vidas. Creo que en nuestras vidas comúnmente hemos pasado por varias crisis. Hemos pasado por dificultades, sean financieras, de salud, de familia. Pero puedo decir que si hoy estamos acá y si tú estás acá viendo este mensaje y estás hoy en día aquí, puedo decir que a pesar de la crisis, lo has podido superar y has superado. Y para los que conocemos de Dios, sabemos que esas crisis no pasan, no por nuestras fuerzas, sino porque Dios nos ayuda. Dios es ese agente secreto, ¿no? Ese soldado, esa fuerza interna o externa que nos ayuda a sobrepasar cada crisis y que al fin y al cabo, independientemente del problema que tengamos, sabemos que Dios tiene una solución. Aunque en el momento, como cuando vemos una película, en el momento nos angustiemos y comamos uña y decimos, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Pero sabemos cuál es el final de la película porque la película comúnmente no termina en algo malo, sino en algo bueno. Sabemos también que en medio de cada crisis y cada problema, Dios ya tiene una solución, ya Dios tiene un final para nuestra película de vida, nuestra crisis, nuestro problema, nuestra dificultad. Sabemos que ya Dios tiene un final de bien y no de mal para con nosotros. Entonces, aparte de las películas, también nuestra vida está expuesta a las crisis y a los problemas. Pero también pasamos a la crisis individual, a una crisis en conjunto, a una crisis mundial. Y para nadie es un secreto que hoy en día están sonando un poquito más, o mejor dicho, se están lustrando. Pienso yo y a veces me imagino que los ángeles están con un paño lustrando las trompetas, afinándolas, mirando que la boquilla ya esté bien instalada, mirando y probando de que cuando el Señor ordene y dé la orden, valga la redundancia, de que esas trompetas suenen para la venida de Cristo, yo me imagino que ya estos tiempos están pasando. Porque así como hablamos de una crisis de algo ficticio como las películas, como hablamos de crisis personales que hemos vivido y hemos superado, no hay que negar que la humanidad y hoy en día, más que hoy, en día, más que nunca,
se está hablando de crisis mundial. Y por eso este mensaje se llama riesgo y avivamiento. Siempre vamos a pasar por una crisis o por el riesgo de perderlo todo. Y hoy en día estamos en una sociedad donde está viviendo el riesgo de perder muchas cosas que antes se hacían. Estamos en una sociedad de riesgo. Estamos viendo cada día, aparte de los desastres naturales, estamos viendo cada vez más en los seres humanos el riesgo de que definitivamente se olvide el nombre de Dios. Estamos en riesgo y hay que reconocerlo. Como sociedad estamos en riesgo. Y yo quiero que usted en medio de este mensaje se analice y se autoevalúe y usted diga, ¿yo soy un riesgo para la sociedad o no soy un riesgo? Y cuando hablo de riesgo es que nos asociemos de que somos un riesgo para alejar a la gente de Dios o acercarla. Que con nuestras acciones y nuestros pensamientos y nuestras quizás opiniones estamos siendo un aporte a la sociedad o estamos siendo un riesgo. También pongámonos a pensar en nuestra parte espiritual. ¿Estamos en riesgo? Porque también hay que hablar de que desafortunadamente, aunque mucha gente se congregue en las iglesias, están en el riesgo de estar alejados de Dios. Por eso se cumple la palabra, de que muchos me honran con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Y créame que en este mes y medio de poder meditar en Dios, de poder otra vez leer su palabra, le ha hallado tanto sentido a muchos versículos que hoy en día realmente uno dice, wow, Señor, lo que tú escribiste hace más de 2000 años recobra mucho más sentido de lo que en lo que estamos viviendo hoy en día. Y estamos en riesgo, porque prácticamente tú, Jesús, y aparte de los profetas, nos anunciaron el riesgo que íbamos a experimentar en estos tiempos y lo estamos experimentando. ¿Estamos nosotros realmente en riesgo de estar solamente viviendo en una religiosidad y estar apartados de Dios? Porque esto no es solamente para la gente como nosotros los denominamos o los hablamos del mundo, ¿no? Ah, la gente del mundo está en riesgo porque no tienen a Cristo en nuestro corazón. No, eso también recae en nosotros, porque también la palabra dice que aún los escogidos serán engañados. También la palabra me muestra que muchos llegarán al reino de los cielos y muchos le dirán al Señor, Señor, yo profeticé, yo prediqué, yo sané los enfermos, yo eché fuera demonios, yo monté una iglesia, yo hice una célula, yo fui a la iglesia, yo fui servidor, yo fui guitarrista, yo fui adorador, yo fui maestro, tantas cosas que le podemos decir al Señor y podemos caer en el riesgo de que el Señor nos diga, no te conozco. También la palabra me enseña que en medio de las parábolas dice la palabra que un pescador tira la red y recoge cualquier clase de peces. Y la parábola hace alusión de que la red es el evangelio. El evangelio puede recoger muchas almas, muchas personas, pero dice la parábola que al final el pescador se para, abre la red y empieza a sacar los pescados malos y a los pescados buenos. Y los pescados malos, ¿los que los manda al fuego? Es decir, que la red recoge ciertos pescados, o hablando en términos actuales, esa red llamada evangelio recoge muchas personas, pero en el fin de los días el Señor va a coger a los malos aparte y a los buenos aparte. También la palabra me dice que van a haber cabritos y van a haber ovejas. Entonces es donde nosotros tenemos que decir, oiga, estamos en un riesgo. Aparte de un riesgo espiritual, estamos viviendo un riesgo natural por los desastres y los terremotos que se están viviendo. En menos de una semana, 3 terremotos, ¿usted lo puede creer? Colombia, Japón y Indonesia. Para alguien que me rectifique. 3 terremotos. Aparte de la deforestación, aparte de los calores, estamos en riesgo natural, estamos en un riesgo espiritual. Ahora, sumémosle de que también estamos en un riesgo ético y moral. Aquí es donde también más se cumple la palabra que el amor de muchos se enfriará. Ya ahorita vamos a leer todos estos versículos, donde lo bueno será malo y lo malo será bueno. Estamos en un riesgo cultural, ético y moral. Y creería yo que muchos dirían o pensarán, no, pero yo me conecté a Osana Living para recibir un mensaje poderoso de motivación, de que Dios me va a hablar, de que Dios, mejor dicho, pero, pero le puedo decir que si era eso y se está decepcionando,
Lo siento mucho, pero es un mensaje y son mensajes que Dios ha puesto en mi corazón. A veces malinterpretamos que el profeta solamente está para decirte cosas buenas, que vas a prosperar, que vas a tener negocios, que Dios te va a impulsar. Esa es una parte. Pero en este mes que he estado quieto también me he encontrado con la esencia del profeta. El profeta comúnmente habla y exhorta y anuncia lo que Dios quiere hacer. Y lo que Dios me hablaba en este tiempo de quietud es que, Glenn, estamos en riesgo. Están en riesgo. Hay riesgo en muchas cosas. La humanidad está viviendo un riesgo impresionante. Ya lo hemos hablado. Riesgo espiritual, riesgo natural, riesgo ético, moral. ¿M? Y ahorita estamos en riesgo, ¿m?, de que ya se está preparando la antesala del anticristo. Y esta palabra nace, vuelvo y digo, de la quietud, pero también para anunciar. El profeta comúnmente anuncia estas cosas. Y hoy hay una generación que Dios quiere levantar, y esto lo hablaba a mi corazón mucho. Escuche esto. En medio de esto voy a decir cosas que Dios me ha mostrado. Dios va a levantar una generación de profetas que no se van a doblegar ante el sistema, porque hoy en día muchos profetas se han doblegado ante el sistema. Dios ungió a profetas con la esencia genuina del profeta, pero muchos profetas se doblegaron al sistema acomodándose a lo que la iglesia quiere escuchar. Wow. Y han perdido su esencia. Han habido muchos Saúles. Dios al principio llamó a Saúl, pero Saúl por su terquedad y por doblegarse al sistema y por complacer al hombre, perdió lo más importante que es la presencia de Dios. Y Dios me hablaba, ojo Glenn, porque yo no quiero que seas un profeta más, de que te haya llamado, que te doblegues al sistema, que te doblegues a lo que la gente quiere escuchar, de tener, hay una frase muy colombiana, ¿no? De darle contentillo a la gente para que te siga, para que te escuche. Tú pones una línea, Glenn. Te pones como esencia como profeta o cruzas la línea de poder, doblegarte y ser un Saúl. ¿M? Y acomodarte al sistema y acomodarte a las cosas que la gente quiere escuchar como para que tú te sientas usado. Pero hoy, Dios, y Dios lo hablaba constantemente en este mes, quiero levantar una generación de profetas que no se doblegue. Quiero levantar una generación de Danieles que no puedan callar, que todo lo que yo les hable lo digan, que todo lo que yo les envíen lo hagan, sin temor a perder inclusive su vida. Porque también el Señor me acordaba este versículo, todo aquel que quiera guardar su vida la perderá, pero todo aquel que la quiera perder la ganará. Y por eso digo que Osana Living, ahora en adelante, y sueño, Dios puso muchos más sueños, muchas más ideas, y sé que con la ayuda de Él lo voy a lograr. Osana Living va a ser un ministerio diferente, porque le digo al Señor, quiero ser diferente, pero también el Señor me decía, sé diferente también. No seas como, o mejor dicho, no quiero que experimentes lo que Jesús experimentó, que Jesús solamente le seguían por el pan, más no por lo quien él era. Y el Señor me decía, voy a enviar gente a Osana Living que no quieran solamente el pan, sino que van a querer mi presencia. ¿Y sabe qué tipifica el pan? Los que siguen el pan o que siguen a Jesús por el pan son los que quieren los milagros, la sanidad solamente, de que Dios te profetice que vas a tener mucho dinero, de que Dios te profetice que vas a tener un negocio grande y exitoso, de que Dios te profetice que vas a ser un gran pastor, profeta y apóstol. En nuestro interior deseamos eso, pero hemos deseado tanto eso que solamente nos hemos encariñado, deseamos solamente el pan, pero no queremos el proveedor del pan. Mucha gente quiere milagros, pero no quiere presencia. Dios no es un Dios. A veces inconscientemente ponemos a Jesús como en igualdad de condiciones al santo que le ponen velas y le rezan. Vengo solamente, le prendo la velita para que me haga el milagro, me hace el milagro y me olvido más y no le vuelvo a prender una velita. Y Dios me hablaba mucho, no quiero eso. Y una noche me rompió tanto el corazón Jesús porque
el Espíritu Santo me decía, tú sabes que yo me entristezco, me pongo triste, Glenn, ¿cierto? Me dice, sí, yo lo sé, tu palabra lo dice. ¿Sabes, Glenn? Me pongo triste cuando la gente solamente me busca por el pan. Y eso rompió mi corazón. Y yo le dije, Señor, yo te busco por el pan. Y yo le decía al Señor, tú sabes que en el fondo de mi corazón no lo hago por eso. Y el Señor me decía, hoy en día hay muchas iglesias que solo buscan el pan, mas no buscan la presencia del que provee el pan. Y esto me hablaba mucho más de crisis. Estamos en crisis. Y quiero resumirla así rápidamente, que a lo largo de la Biblia siempre Dios nos mostró crisis, desde el principio. Si usted es un lector bueno de la Biblia y si usted se ha leído la Biblia completa, y si no lo ha hecho, lo invito a que lo haga. Porque pienso yo, se lo digo como amigo, se lo digo como líder, se lo digo como pastor, se lo digo como profeta, como usted me quiera ver, como Glenn. Yo creo que si usted a lo largo, se lo digo con mucho amor, ¿no? Si usted a lo largo de su cristiandad no ha leído la Biblia completa, usted solamente ha venido por el pan, mas no ha venido por la presencia. Porque si usted va por la presencia, lo mínimo que nace en el corazón de un buen hijo de Dios y del cristiano es conocer al Padre por medio de la palabra, sin importar de lo que me dé. No se ofenda conmigo, pero es algo que tengo que hablar. Porque sé que después de esta prédica, no solamente de esta, de muchas, uy, la otra semana vengo con una prédica impresionante. Hay muchos pastores que me van a odiar si ven este mensaje en YouTube, pero es algo que tengo que hablar. Si usted ha leído toda la Biblia o ha leído pasajes de la Biblia, vemos que desde el principio al final el pueblo judío y la humanidad ha sufrido crisis. Pero quiero concentrarme y en resumir todas las crisis de la Biblia que el Señor me mostraba el resumen de las crisis del pueblo de Israel que vivió. Y esas crisis que vivió las vivió por medio de los 7 imperios en los cuales tuvo que pasar. Sabemos de la profecía de Daniel 2, donde Dios le muestra a Daniel una estatua y le muestra todos los imperios. Pero en medio de esos imperios, el pueblo judío pasó crisis. ¿Mm? Y pasó por diferentes aspectos, los cuales marcaron y quizás cambiaron la identidad del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel pasó por el primer imperio, que fue el egipcio, ¿qué vivió Israel? Esclavitud. Esclavitud total. El pueblo de Israel pasó la crisis y el riesgo y vivió el riesgo de vivir en esclavitud por siempre. Cuando llegó el imperio asirio para el pueblo de Israel, por medio del imperio asirio, el pueblo de Israel se dividió, es decir, que cayeron en riesgo de división. Si usted es un buen lector de la Biblia, sabe que en esos tiempos Israel era solamente una nación, pero por medio del imperio asirio hubo una división, el reino del norte y el reino del sur. O sea, lo quiero resumir así. Y el imperio asirio destruyó todo lo que fue el imperio, la parte del norte, todo lo que fue Israel, y solamente quedó Judá. Cuando llegó el imperio babilónico, prácticamente fue uno de los imperios que más devastó o más atacó al pueblo judío. Hubo destrucción, destierro, hubo hambruna. Este imperio le quitó todas las tierras al pueblo judío y aparte de eso les destruyó el templo, el único lugar que para ellos en simbología tipificaba la presencia de Dios. Cuando llegaron los griegos, el pueblo judío estuvo en riesgo, o mejor dicho, pasó por el riesgo de dejarse introducir pensamientos y filosofías que se levantaban en contra de Dios. Y cuando pasaron por el imperio romano, hubo esclavitud militar, económico y social. Pero aparte de eso también, el pueblo judío pasó por el riesgo de haber división por medio de grupos sectarios y peor aún, pasaron por el riesgo de crucificar al Mesías, de negar al Maestro. Y si nosotros reunimos todas estas cosas,
por las cuales pasó el pueblo judío, hoy en día la sociedad y nosotros como iglesia estamos viviendo esto. Estamos viviendo esclavitud y no me refiero a una esclavitud física, sino a una esclavitud espiritual. ¿Cuántas cosas nos ha costado dejar? ¿Cuántas cosas aún nos siguen persiguiendo de nuestro pasado, de nuestras niñas que no nos dejan avanzar? Aún seguimos esclavos quizás de pensamientos, de doctrinas, de filosofías que el mundo nos vende y nos hacemos llamar cristianos, pero seguimos esclavizados a esos pensamientos. Aún también como lo vivieron en medio del pueblo del imperio asirio, hubo una división, se dividió el pueblo de Israel, también la iglesia hoy está dividida. Y esto es lo que más me pone triste, que hoy en día estamos en riesgo de una iglesia dividida. Pastores hablando en contra de otros, personas que se levantan en internet teniendo toda la autoridad moral como para criticar la obra de otros y se camuflan en el sentido de no, es que hay que juzgar con amor, no. La iglesia está completamente dividida. Por ahí que subí un video, un pequeño reel donde preguntaba a la gente, ¿cuántos de nosotros o cuántos de acá nos hemos sentido excluidos de una iglesia o de un grupo social o de esas personas cuando nos fuimos de esa iglesia? Y yo no, y yo lo que, para ilustrar mejor este ejemplo, esto de la división eclesiástica, y lo hablo con el amor de mi corazón y con un corazón sano. Tanto con mi esposa como yo y mi familia le servimos a mucha gente, pero en el momento de que salí de esa congregación, nadie de esas personas me volvió a hablar. Ni un por lo menos cómo estás. Por lo menos decir, y tampoco lo quiero recibir o tampoco es que eso lo necesite, pero ni siquiera el agradecimiento de decir gracias, Glenn, porque lo que tú hiciste hace años me hace ser lo que hoy soy en día en mi iglesia. No sé, hay tanta división y estamos en un riesgo de división eclesiástico que hoy es prácticamente ilegal y prohibido hablarle a una persona que se va de tu iglesia. Mm. Una competencia de ministerios, es que este es el mejor, es que yo hago las cosas así, tan, tan. Estamos en riesgo. En el imperio babilónico se les destruyó el templo, la presencia de Dios. Hoy en día Dios me mostraba, y es una pregunta que hasta este mes me respondió claro y certero, que quizás yo lo predicaba, pero le puedo poner la firma, el sello de que pasa esto. Para el pueblo de Israel el templo tipificaba la presencia de Dios, y hoy en día no hay presencia en las iglesias. ¿Sabe por qué se dificulta buscar una iglesia o encontrar una iglesia donde hayan milagros, donde el cojo salte, donde el ciego vea, donde el mudo hable, donde el cáncer sea sano, donde los demonios huyan? Porque ya no hay presencia, porque las iglesias se han tornado en un show, en que entre más adeptos, entre más contentillo a la gente le demos y donde más aglomeración tengamos es una iglesia de Dios. Es mentira, es mentira. Una cosa es creer que la presencia de Dios esté ahí y otra cosa es que se manifieste. Y Dios me dijo, yo estoy en presencia de muchas iglesias quizás, por misericordia, Glenn, pero hasta ahí para porque no me manifiesto. Y Dios quiere es manifestarse. Y para que entienda mejor esto que le estoy diciendo, haga de cuenta que en medio de una multitud hay un millonario. En medio de la multitud de mucha gente hay un millonario. Es decir, que ese millonario está en presencia de la multitud, pero nadie sabe que hay un millonario ahí porque no se ha manifestado. Pero en el momento que ese millonario coja o tome billetes y los lance al aire, ahí es cuando el millonario se manifiesta y ahí es donde la gente dice, ah, ese es millonario. Y así pasa con Dios. Mucha gente habla de presencia de Dios, pero no han vivido la manifestación de la gloria de Dios. Aún Dios me decía, Glenn, hay gente que se jacta de mi presencia y ni siquiera me conocen, ni siquiera saben, ni perciben que yo no me puedo manifestar ahí. Y Dios
Decía otra vez Glenn, quiero gente que no sea espectadora de mi gloria, quiero gente que sea partícipe de mi gloria. Es muy diferente que tú veas los milagros y otra cosa es que tú los vivas en propia persona. Así como el pueblo judío por medio del imperio griego se dejó meter filosofías y pensamientos que se levantaban en contra de Dios, hoy en día estamos en riesgo de eso. Gente que se hace llamar cristiana y apoya ideologías como el progresismo, apoya ideologías como, qué pena que se los tenga que decir y puede sonar trillado, pero eso es algo que pude ver mucho este mes. Y hay una palabra profética para Sudamérica que Dios me mostró. Pero antes de decírsela, quiero decirle esto. Muchas iglesias aún apoyaron ideologías que nacieron y se concibieron desde el corazón de Satanás, como el comunismo y el izquierdismo. Ideologías que son ateas, ideologías que aprueban la homosexualidad, ideologías que aprueban el aborto, ideologías que se levantan en contra de la iglesia. Ya hubo gente cristiana que se hacía llamar cristiana apoyando esas ideologías. Ya es donde Dios me hacía ver muy entender mucho más. ¿Sí ves, Glenn? Que muchos se jactan de que yo soy su Dios y se jactan de su presencia, pero no me conocen. Para Latinoamérica viene un avivamiento impresionante. Yo le decía al Señor, ¿por qué? Y el Señor me recordaba que proféticamente todo este continente va a desaparecer en la gran tribulación. Y el Señor me dice, y me dijo, de Suramérica voy a sacar un remanente para mi reino. Y estos son tiempos que estoy limpiando la tierra para traer un avivamiento impresionante en ese continente. Y Dios me lo mostraba de esta forma. Lo escuché así, ve a internet y mira hace 4 años cómo era la agenda política de Sudamérica y la miré y le dije, todo era roja, es decir, comunista, Colombia, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Perú. Y me dijo, y ahora busca tú hoy en día cómo está. ¿Sabe cuál es el único país comunista de Sudamérica hoy en día? Bolivia. Los demás son Bolivia y Brasil. Y aún el Señor me decía, voy a sacar a Brasil y voy a sacar a Bolivia de ahí. Porque voy a preparar gobiernos que dejen predicar mi palabra y va a haber un avivamiento poderoso. Porque de Sudamérica voy a sacar profetas, pastores, para sacar un remanente en Europa. Y yo le dije, Señor, me inscribo. Me decía al Señor internamente, vas a conocer Europa. Pero necesito gente que no se doblegue. Gente que entienda que estamos en riesgo. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que entender que hoy la sociedad vive un riesgo. Hoy la iglesia está viviendo un riesgo. Nuestros hijos están en riesgo. Israel vivió un riesgo a lo largo de su historia. Hoy en día la sociedad está tanto en riesgo que falta amor. Mateo 24:12. En los postreros tiempos, el amor de muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es increíble hoy ver tantas personas que por todo lo que hemos resumido, esclavitud mental, división de la iglesia, alejados de la presencia de Dios, con filosofías, ideologías en su cabeza, con idolatría. Me faltó el Imperio Romano. El Imperio Romano se fue subyugado militar, política y económicamente. Y hoy en día gente está subyugada por la política, por la economía y en lo espiritual por pastores. Esto me voló la cabeza. Vuelvo y le digo, ha sido un mes y medio donde he meditado, Señor, habla, 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 habla. Y no me quiero adelantar a la predica siguiente, porque esta es la continuación, la antesala de lo que voy a predicar en 8 días.
Así como el Imperio Romano subyugó al pueblo judío en todos los aspectos, hoy la religiosidad ha subyugado al pueblo cristiano y a la gente en todos los aspectos. Hay gente que aún idolatra a sus pastores. Uy, no me quiero terminar, no me quiero adelantar a lo de 8 días, pero no lo pierdan. Porque a veces creemos que la idolatría es solamente una imagen de cera, un cuadro del divino baby, eh, el divino baby de Antocha. La idolatría también nace en el momento que tú idolatras a tu pastor, a tu líder, tu ministerio. Y si quizás tú eres de esas personas que estás muy activa, te invito a que estés en quietud un momentico. Deja que el agua repose y puedas ver más allá de lo que un activismo o de un movimiento no te está dejando ver. En Isaías 5:20 también nos lo decía, estamos en riesgo de que a lo malo le llamen bueno y a lo malo malo bueno y a lo bueno malo. Hay de los que a lo bueno llaman, a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Wow. Hoy estamos en riesgo de esto. Y volviendo al versículo anterior, un momentico ahí de donde somos faltas de amor. Es increíble la falta de amor hoy en día en la sociedad. Gente matándose aún por pensamientos políticos, por dinero, aún familias que mandan a matar a sus propios hijos, a sus propios hermanos por una herencia, aún matrimonios destruidos por amor al dinero, aún mujeres que abandonan a sus hijos, padres que no tienen cuidado de sus hijos. Nos hemos vuelto en una sociedad de riesgo inmisericordes. Vuelvo y digo, no quiero meterle política a esto, pero es que es algo que el Señor me mostraba. Mira lo que pasa en la sociedad, Glenn. Gente que critica porque le llevan un balón a un niño. Me dijo, Glenn, eso es falta de amor. ¿Tú crees que hay misericordia ahí, Glenn? ¿Tú crees que un niño, Glenn, de 6 7 años va a estar pensando en reconstruir una cocina? Eso no le compete a un niño. A un niño le compete es jugar y por eso Jesús, vuelvo y les digo, hubo versículos que toman más significado hoy en día. Por eso Jesús no se equivocaba y decía, sean como niños. Un niño no piensa en problemas. Un niño no piensa qué difícil sea el reconstruir un edificio. El niño solamente piensa en qué, en que todo es fácil, en que es jugar, en diversión. Y a veces Dios nos enseña en lo espiritual. Sé como niño, Glenn, tranquilo que yo tengo el control. Hay cosas que ni siquiera te competen a ti. Yo las resuelvo. La sociedad hoy está en riesgo por falta de amor. Le llaman malo a lo bueno. Ahorita es malo perseguir a los delincuentes, pero es bueno dejarlos hacer lo que ellos quieran. Hoy en día es malo expresar o defender la familia, pero es bueno decir, no, una pareja del mismo sexo puede adoptar a un niño. Y no me quiero adelantar a otra prédica. Mejor dicho, les boto ya el título. Hoy en día somos anormales. Las personas que no hemos vendido nuestra parte espiritual, nuestra parte moral y ética, somos anormales para la sociedad. Hoy en día es anormal brindar amor. Hoy en día es anormal decir que la familia se constituye por hombre, mujer y niño. Hoy en día es anormal decir que un delincuente tiene que ir a la cárcel. Hoy en día todo eso es anormal. Y hay una iglesia y hay un mundo y hay unas personas, una sociedad en riesgo que hoy en día está pasando. En Colosenses capítulo 2 versículo 8 sobre las filosofías y los pensamientos. El Señor me decía lo siguiente, o me mostraba por medio de este versículo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
Hoy en día estamos expuestos al riesgo y muchos ya cayeron en el riesgo de ser seducidos por esas filosofías que se levantan en contra de Dios, que están alineadas a los pensamientos del mundo, mas no a los de Cristo. Usted sabe, no sé, porque esas noticias no las publican. ¿Saben que hace 15 días mataron a más de 2.500 nigerianos por ser cristianos? Porque Satanás está preparando el camino del anticristo. Y no me quiero adelantar a otra prédica que les tengo. Es que yo estoy así, vean, yo estoy cabezón. ¿Usted sabe por qué se ondea la bandera de Palestina? Eso es profético. Y aún cristianos ondeando la bandera de Palestina. No quiero justificar lo que hace Israel. Usted solamente vaya y analice cuáles son los cuatro colores de los cuatro jinetes o los cuatro caballos del Apocalipsis. Vaya, mire. Y vaya, mire cuál es la bandera de Palestina. Solo mire, vaya de curiosidad. ¿Usted sabe que el anticristo va a ser musulmán? ¿Usted cree que fue casualidad lo que pasó en España hace una semana? Que más de, para los que viven en España, y Dalit creo que, más de 2.500 marroquíes musulmanes invadiendo una ciudad. ¿Usted sabe que en los últimos 15 años Europa dejó de pasar de ser de ser un continente netamente católico, ahorita es a un continente netamente musulmán? ¿Sí lo sabía? Y estamos en riesgo en una sociedad donde ondeamos la bandera de Palestina. Ahora, no estoy hablando como tal de las personas de Palestina, los niños que mueren. Yo no estoy de acuerdo en eso. Pero quiero que usted abra sus ojos espirituales. Esto es espiritual. Y la iglesia carece de este conocimiento. La iglesia dormida. Nosotros en riesgo de que todo esto lo alcahueteamos. Vuelvo, e insisto, gente cristiana, me aterra peor aún, pastores apoyando estas ideologías. ¿Sabes yo cómo me sentí en este mes y medio? Como que, como que usted está trabajando en una tierra y usted dentro de la tierra cree que usted está echando bien la pica y la pala y usted está haciendo la zanja derecha. Usted está así. Y como que llega su jefe y le dice, venga, Glenn, venga, venga, deje la pica y la pala, venga, 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 hermano, venga, 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 necesito que vea algo. Y como que ese jefe lo pone a usted en un lugar alto y le dice a usted, mire, ¿qué ve, Glenn? Y yo digo, uy, jefe, yo la verdad, desde allá abajo pensaba que estaba haciendo la zanja o la cercha derecha, pero acá estoy retorcido. ¿Sabe cómo me siento yo? Me sentí así. Como que el Señor te dice, quieto, ven y miras, quédate quieto. Y me sentí como, quizás como que en un lugar como que el Señor, mira, mira, mira todo lo que está pasando. Estamos en riesgo, güey. La humanidad está en riesgo. Y nos dejamos introducir filosofías, pensamientos que se levantan en contra de Dios, a unos escogidos siendo engañados. Pero para terminar, ¿sabe qué es lo bueno de los riesgos en Dios? Que detrás de los riesgos viene un avivamiento. Yo quiero que usted tome esta palabra. Porque cuando el pueblo judío estuvo en el riesgo o en medio del imperio egipcio, después del imperio egipcio, ¿sabe qué pasó? Los judíos recibieron libertad y conocieron a Dios. Después del riesgo de ser esclavizados, pasaron a ser libres y a conocer a Dios. Hubo un avivamiento. Después del imperio asirio, ¿sabe qué pasó? El rey Ezequías se levantó, limpió el templo y hubo otro avivamiento. Después del imperio babilónico, ¿sabe quién se levantó? Daniel. Y hubo un avivamiento profético. ¿Sabe qué pasó después del imperio persa? Un renacer espiritual.
Porque ¿sabe qué pasó después del Imperio Persa? Un tal Nehemías fue y reconstruyó los muros de Jerusalén. Otro avivamiento. ¿Sabe qué? Y este ha sido el mejor. ¿Sabe qué pasó después del Imperio Romano? La venida de Jesús y un Pentecostés. Otro avivamiento. Y hoy en día, proféticamente, estamos viviendo el último imperio. Y va a venir el final del último imperio que va a ser el imperio del anticristo. Pero ¿sabe qué malo más bonito? Que aunque estemos en riesgo, hay un avivamiento. Y Dios quiere que tú seas partícipe de ese avivamiento. Yo lo repito porque no sé si usted se entusiasma de esto. Sé que es como que muy difícil escuchar un mensaje de que te tiren al piso. Uy, no, esta palabra está dura, pero te vengo a decir una buena noticia, pues que Dios trabaja así. A veces estamos en el piso, pero Dios extiende su mano y ¡pum! Nos levanta. Estamos en riesgo, sí, pero viene un avivamiento. Uno de los últimos avivamientos que viene para este momento, para estos años. Si tú tienes un llamado pastoral, porque sé que acá hay personas que tienen llamado pastoral, y está haciendo como Jonás, como que el cuento no es conmigo, te aconsejo que no te pierdas ese avivamiento. Te aconsejo de que no seas solamente el espectador, porque también este versículo retumbó mucho en mi corazón. Al que tiene se le quitará y al que no tiene se le dará. Wow. Porque muchos que tienen un llamado pastoral, profético, apostólico, están siendo o están viviendo como si no fuera con ellos. Ojo, esta es otra palabra de parte de Dios. Glenn, a los que he llamado y no cumplen el llamado, les quitaré ese llamado y se los daré al que no tiene. Porque Dios está buscando una generación que le ame, una generación que sea fuerte. En Joel 2:17 dice que en los postreros tiempos los jóvenes verán visiones. En Hechos 2:17, Douglas, por favor. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu santo y profetizarán. Muchas veces hemos leído este versículo, pero sé que después de este mensaje que usted está escuchando y de lo que Dios me ha podido mostrar y visualizar, este versículo retumba mucho más en esta época. Pero no todos van a ser partícipes de esto. Este es un llamado para una generación que tiene ministerio y que tiene llamado a que se active, porque lo que Dios va a hacer es impresionante. Lo que Dios me pudo mostrar por su infinita misericordia, lo que va a hacer en Osana Living, porque no soy yo ni es Osana Living, es Él. Si quieres, Douglas, coloca el ambiente. Es que con el ambiente me veo más espiritual. Mentiras. Lo que Dios me pudo mostrar, y no fue en mis emociones, porque quizás en mis emociones puedo imaginarme muchas cosas, pero lo sentí en el espíritu. Porque aparte de verlo en mi espíritu, lo he soñado, y en este mes he podido soñar cosas muy lindas. Que yo me despierto y digo, Señor, yo, sí, tú, Glenn, yo quiero eso. Pero yo, ¿por qué? Prepárate. Porque quizás retumban más las palabras que dice la gente de ti, Glenn, aún de los seres queridos que se burlan de tu pastorado, que ni siquiera creen en tu llamado. Retumba más eso a veces, Glenn, y es tu error,
que lo que yo he dicho de ti. Y Dios en su infinita misericordia, por medio de sueños de lo que hemos podido hablar, me sigue diciendo que me ama y me sigue mostrando lo que Él quiere hacer por medio mío. Y yo digo, Señor, yo, sí, no sea terco, cabezón. Señor, yo predicando en un parque y viendo cómo sanan las personas, sí, cabezón. Esos son los postreros tiempos. Señor, orar porque salga fuera un demonio así rápido, sí. Es el avivamiento que viene, Glenn. Y te quiero ahí. Pero también dile a los demás que también los quiero ahí. La mies es mucha, los obreros son pocos. Osana Living va a dar pan al hambriento. Va a visitar al que está preso. En el nombre de Jesús. Jesús, por medio de Osana Living, por medio de este burrito, o mejor dicho, siempre digo, seré yo testigo de primera línea, en primera mano, cómo Dios va a levantar otro paralítico, cómo Dios va a sanar cómo le va a dar vista al ciego, cómo Dios va a hacer que hable el mudo, cómo Dios va a quitar un cáncer, cómo Dios va a quitar un SIDA. Y el Señor me decía, yo quiero eso para ti, ¿lo quieres? Sí, Señor, yo quiero estar ahí de primeras. En Mateo 11:12, ya para terminar. Porque el Señor me hablaba por medio de este versículo. Desde los días de Juan el Bautista, y esto marcó mucho, mucho, mucho mi corazón, porque algo que yo le he pedido al Señor mucho es, Señor, yo quiero la unción de Juan, y creo que lo hemos hablado, quiero que Osana Living tenga esa unción de Juan. ¿Y cuál es la unción de Juan? De preparar tu camino, Señor. De contrarrestar la religiosidad, de contrarrestar lo que se está haciendo mal. Juan preparó el camino. Y si preparó el camino Juan era porque algo estaba mal. Porque el camino estaba chueco, esa zanja estaba chueca. Y Dios envió a Juan y dijo, enderézcalo. Corrígelo porque el Mesías va a ir. Mi pueblo no está preparado para recibir al Señor. Y el Señor ponía este versículo en mi corazón. Desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿So qué significa esta palabra? Seguimos en riesgo. En el mundo espiritual hay riesgos, hay batallas que se están librando. Y desafortunadamente la iglesia lo desconoce. Solamente nos acomodamos en un club social llamado iglesia, denominada tal nombre, y decimos, ay, soy un cristiano porque vengo cada domingo. Pero en lo espiritual se está sufriendo violencia y muchos hacen los de la vista gorda. No es conmigo. Hay violencia en el mundo espiritual, pero eso no es conmigo. Eso dejémoselo a los llamados, al pastor, pero eso no es conmigo. El país está pasando una crisis política y de terremoto y natural. Ah, no, eso no es conmigo. El mundo está pasando una crisis. No, eso tampoco es conmigo. Porque todo es espiritual. Porque el reino de los cielos sufre violencia, una guerra. Pero mire lo que dice, y los violentos la arrebatan. Y en el original la palabra violento significa valientes. Y de aquí nace otra prédica que les tengo. Y se las adelanto un poquito. Dejemos de ser bonsáis. Creo que ya se les expliqué este ejemplo. Sí saben qué es un bonsái, ¿no? Un bonsái es una matica que viene comúnmente de Japón, donde usted cada día tiene que cortarle los tallitos, darle agüita, o si no la berrionda se muere. Si usted un día la descuida, esos sí son bien bonitas. Pero usted vaya y descuide un bonsái 2-3 días, se le muere esa mata. Se le muere esa mata, pero es bien bonita. Hay tantos cristianos bonsáis que tienen cada día. Ahora, no quiero menospreciar la función pastoral porque los pastores estamos para consolar, ayudar, fortalecer, orientar.
pero quiero que me entienda esto. Hay tantos cristianos que son tan bonsáis que si el pastor no los llama, no les habla, no les dice, si la iglesia no les da, si esto, se mueren. No asumen su parte individual espiritualmente, decir, yo esta guerra la gano. Ah, es que si el pastor no ora, yo voy a perder esta batalla. No, sus batallas son suyas. Y Dios quiere enseñarle a usted que hay un Dios poderoso que quiere ayudarle a usted solito a luchar sus batallas. Sus luchas no le competen al pastor, ni al líder, ni a la iglesia, a usted. Y le aconsejo esto, las batallas las va a ganar cuando usted propiamente las asuma con Dios. Claro que sí, usted puede ir al pastor y desahogarse, pedirle un consejo, pastor, ayúdeme a orar, pero no le pida al pastor que ore por usted cuando usted ni siquiera ora. Basta ya de ser bonsáis. Sé que es bueno desahogarse y soltar las cosas, pero hay mucho cristiano que cada 2 días, pastor, 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 no sé qué hacer, porque no ha conocido el camino, la verdad y la vida. El camino es Cristo, la verdad la tiene Jesús y la vida la da Jesús. Más bien seamos cactus. Porque si usted en la apariencia pone un bonsai y le ponen un cactus, usted por apariencia dice, no, es más bonito el bonsai, yo me lo llevo a la casa. Pero ¿sabe qué es lo más bonito del cactus? Que aunque sea feo o espinoso, el cactus sobrevive en el desierto. Dios quiere una iglesia llena de cactus que aprendan a sobrevivir en el desierto, que sean fuertes. ¿Usted cree que alguien va a ir al desierto a echarle agüita a un cactus? Nadie. El cactus sobrevive por sí misma. Es un árbol que se mueve buscando agua. Y adivine quién es el agua de vida. Jesús. Estos son tiempos donde el reino de los cielos sufre violencia, pero hay pocos violentos que la arrebaten, porque hay mucho cristiano de papel, mucho cristiano blando, mucho cristiano bonsai, y por eso escaseamos de milagros, escaseamos de sanidades, escaseamos de ver fuera demonios, porque hoy en día estamos en un riesgo de que la sociedad ha permeado la iglesia. Estamos en riesgo de que aún los mismos cristianos se han sido permeados y se levantan con filosofías y con pensamientos que se levantan en contra de Dios, pero aún siguen yendo a una iglesia pensando que están bien, pensando que están haciendo la zanja bien. Tú y yo servimos al mismo Dios, tú y yo somos hijos del mismo Dios y tú y yo tenemos el mismo Espíritu Santo. La pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo sí opera en este mechudo y en este mechudo no? Quizás porque uno es un bonsai y porque el otro es un cactus. ¿Tú qué eres? ¿Tú eres violento? Me refiero a ser valiente, ¿no? No de las que coge la cocina y echa el sartén por allá. Y, es que no, esos violentos no. Valiente, tú eres valiente. Somos valientes. Y le puedo aconsejar que aprenda a ser valiente. Junto con mi esposa llevamos más de 14 años, 13 años de evangelio. Tantos años de ministerio. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? Y el Señor me decía, porque ustedes han mostrado una capacidad de valentía. Porque hemos pasado por cosas difíciles. Nosotros hemos sabido que sentarnos en un andén a llorar por hambre. Pero también hemos aprendido a vivir en abundancia. Hemos hasta sufrido la pérdida de un hijo. Que eso duele en el corazón. Que quizás podría ser un argumento muy grande y fuerte para decir, Señor, ya no te sirvo.
que pensar de que en este momento, en vez de tener solo a mi hija, podría tener otro chamaquín. Pero no fue así. Y haber podido decir, Señor, ya no te sirvo. Tanto que te he servido, Señor, y tú me sales con esta. Al contrario, estamos acá. He podido sufrir persecución, no como las de Pablo quizás, pero han difamado mi nombre. Hasta he estado encarcelado. Ya lo puedo decir, he estado encarcelado. Pero aún así prediqué el amor de Jesús. Y yo le decía al Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me muestras lo que quieres hacer en mí? Porque tú muestras valentía, Glenn. Y yo quiero valientes, que no se dobleguen. Pero quiero que hagas algo, Glenn. Ahora en adelante vas a hablar lo que te envíe, sin importar. Si te aplauden, no te aplauden, si se conectan, no se conectan, si te siguen, no te siguen. Habla lo que yo te quiero indicar. Porque con lo que te voy a mostrar, y no solamente a ti, a muchos profetas que voy a levantar, a muchos pastores que no se van a doblegar, les voy a mostrar lo que tienen que hablar, pero por medio de esos mensajes van a salvar muchas almas. Y quizás hoy tú con este mensaje, vuelvo y digo, si esperabas un mensaje donde, vamos a volver con Osana Living, nos va a dar un mensaje motivacional, nos va a decir, vamos a comernos el mundo, vamos a conquistar, Dios me va a hacer el llamado, mejor dicho, esto no lo decido yo. Dios decidió este mensaje para hoy. Despertemos. Porque quizás estamos acomodados pensando que estamos bien. Quizás estamos haciendo la zanja y decimos, sí, estamos haciendo derecha, pero Dios desde arriba está muy torcido. Y algo que me decía el Señor ya para terminar. Yo quiero profetas con esencia. Sí, obviamente, el profeta hablará y dirá una palabra de consuelo. Una palabra que te dirá, Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar. Claro que sí. Pero Dios me dice, eso no lo es todo. Porque ¿de qué me sirve, Glenn, que tú le profetices o que yo mostrarle a la gente que va a ser adinerada, que va a ser sana, que va a tener negocios, que va a tener hijos, que van a ser sanos, que van a ser liberados, si al fin y al cabo les hago el milagro y su alma se pierde y los pierdo por una eternidad? De nada sirve, Glenn. Y cobra más sentido la palabra. Es mejor entrar tuerto al reino de los cielos que con los dos al infierno. Es mejor entrar con una sola pierna al cielo que con las dos al infierno. Es mejor entrar con un brazo al cielo que con los dos al infierno. Y estas palabras son necesarias para ustedes que me están escuchando, para los que van a escuchar este mensaje en YouTube. Ojalá usted pueda replicar este mensaje. Va a venir justicia sobre Colombia. Dios está mirando país por país y va a hacer justicia país por país, porque su palabra dice que la justicia de Dios trae paz. El 2027 va a ser un año de justicia, porque la justicia va a hacer resplandecer la luz de Cristo y va a permitir que haya un avivamiento poderoso. Grandes iglesias aún. Wow. Aún Dios va a hacer justicia con grandes iglesias y va a mostrar cosas ocultas. Porque Dios va a limpiar el arado. Porque es necesario que la credibilidad en la iglesia otra vez resurja. Pero la credibilidad en la iglesia depende de un grupo eclesiástico de la iglesia, sino de todos nosotros también como seres individuales. Señor, hoy te doy gracias. Una vez más, les damos gracias por conectarse con nosotros. Seguimos orando a Dios para que Él siga manifestándose en sus vidas. Nuestro deseo es siempre estar a su servicio, por lo tanto, si desean un espacio para consejería, inscribirse a Escuela Bíblica, enviarnos su petición de oración
o enviarnos un testimonio, nos pueden contactar por los siguientes medios que aparecen en pantalla. Dios mediante, nos vemos en nuestra próxima reunión. Invita a un amigo o familiar para que viva esta experiencia contigo. Esto es Osana Living, un puente entre Dios y los hombres. Bendiciones para todos.